Entonces dice, un atleta batea una pelota conectada al extremo de una cadena en un círculo horizontal. El atleta es capaz de girar la bola con una rapidez de 8 revoluciones sobre segundo, cuando la longitud de la cadena es 0.6 metros. ¿Vale? Entonces, esto es un hecho. Hay un deportista que está haciendo girar. ¿Sabe a qué se parece a esto? Al lanzamiento de martillo. ¿Sí? ¿Sí saben cuál es ese deporte? El lanzamiento de martillo. ¿Vale? Le dice, entonces está un deportista haciendo girar una pelota. Esa pelota no es más que una bola de hierro conectada que está amarrada por una cadena. Entonces, cuando él gira, pues forma un círculo, ¿no? En el espacio forma un círculo. Y el atleta es capaz de girar la bola a una velocidad angular, fíjate que es una velocidad de giro de 8 revoluciones, o sea, 8 vueltas en un segundo. ¿Sí? Y te dicen que la longitud de la cadena es 0.6 metros, o sea que el círculo que describe son de 0.6 metros de radio. ¿Vale? ¿Estamos o no? Vamos a anotar los datos que me están dando por un lugar. Una cosa que siempre yo les doy de consejo a todos es hacer un matacho del problema. Entonces tenemos la velocidad angular son 8 revoluciones sobre segundo. Y el radio del círculo o la longitud de la cadena son 0.6 metros. ¿Vale? Eso es un hecho. O sea, eso es un hecho. Después te dicen, cuando aumenta la longitud, cuando aumenta la longitud a 9 metros, o sea, el radio final, el original era 0.6 metros, pero el radio final son 0.9 metros. ¿Por qué? Porque se alargó un poco la cadena, ¿sí? De pronto lo agarró más lejos. Entonces te dicen que con la fuerza que tiene la persona, si la longitud se incrementa a 0.9 metros, puede rotar a 6, fíjate que bajó, ¿sí? Fíjate que bajó a 6 revoluciones sobre segundo. Claro, porque ahora está más lejos, ¿no? Y moverla implica más fuerza en principio, ¿vale? Y moverla más rápido implica más fuerza. Entonces te dicen, ¿cuál es la rapidez de rotación que da la mayor rapidez a la bola? O sea, ¿cuál es la mayor rapidez de rotación que da mayor rapidez a la bola? ¿Vale? Teniendo en cuenta esos datos, entonces hay que calcular la velocidad en los dos casos y decir cuál es mayor. Y después te hacen otra pregunta que es, ¿cuál es la aceleración centrípeta de la bola cuando gira con una velocidad de giro de 8 revoluciones sobre segundo? O sea, si W es 8 revoluciones sobre segundo, ¿cuánto vale la aceleración? Ahí le llaman centrípeta, en realidad es la aceleración normal. ¿Sí? ¿Te acuerdas que eso lo vimos en la clase pasada? Aceleración normal y tangencial. Bueno, la normal. Y también te preguntan cuál es la aceleración centrípeta para 6 revolución sobre segundo. Fíjate que en realidad este problema es muy sencillo, pero te preguntan muchas cosas. Vamos a, ya tengo los datos aquí anotados en una hoja, ¿vale? Entonces ahora vamos a resolverlo. Preguntas, dudas, quejas, reclamos antes de empezar. ¿Vale? Si no hay duda ni nada, pues yo continúo, ¿no? A ver, entonces el problema que tenemos es el siguiente, muchachos. Tenemos básicamente, ¿vale? Aquí está. Tenemos una pelota que está girando. Ella está girando en torno a un centro. Ese centro, pues, como siempre, podríamos llamar mi centro XY. Más o menos al ojo, no me va a quedar exactamente en el centro, ¿no? XY.
Si alguien tiene duda, me avisa, ¿no? O si no le queda claro algo. Entonces, XY. Resulta y pasa que te están dando dos condiciones. Te están diciendo, mire usted. Bueno, antes de eso, tenemos un radio que va, o sea, la cadena va desde el origen de rotación hasta la pelota de hierro. Esa cadena le vamos a llamar, bueno, una longitud de la cadena, L, ¿vale? Y entonces eso va a comenzar a girar. ¿Cómo va a girar? Pues vamos a suponer que está girando en sentido antihorario, o sea, empieza aquí y comienza a girar en sentido antihorario. O sea, este es el sentido de la rotación, ¿vale? Este es el sentido de la rotación, ¿vale? Está girando en ese sentido. ¿Estamos o no? ¿Vale? Entonces lo primero que te dicen es, primera condición, WO, o sea, la velocidad angular inicial es 8 revoluciones sobre segundo. Y la longitud inicial de la cadena son 0,6 metros. ¿Vale? En principio, estas son las condiciones. Acuérdate que W, ¿qué es W? Es la velocidad angular. Va en radianes sobre segundo o en revoluciones por minuto. En este caso te lo están dando en revoluciones por segundo. O sea, en principio, ¿esto qué significa? Que este disco en un segundo da 8 revoluciones. O sea, da 8 revoluciones, 8 giros en un segundo. Que eso es mucho, o sea, va muy rápido. ¿Vale? Vale, esa es la primera condición. ¿Vale? Y la segunda condición que va a tener este movimiento es la siguiente. Para una condición de, le voy a llamar WF, de 6 revoluciones sobre segundo, o sea, cambia la velocidad angular, cambia. Ya no da 8 revoluciones en un segundo, sino 6. Acuérdate que esto es la velocidad angular. Pero ahora resulta y pasa que la longitud es más grande. La longitud es un poco más grande. La longitud final de la cuerda, o cuando da 6 revoluciones sobre segundo, es 0,9 metros. ¿Vale? Hasta ahí no hemos hecho nada, simplemente estamos colocando las dos condiciones. ¿Vale? Ahora, te hacen una primera pregunta. ¿En qué situación, en esta o en esta? Fíjate que la física es la misma, ¿vale? Esto está girando aquí con una longitud a una velocidad. Lo que cambia es la longitud y la velocidad de cambio. Entonces, lo que te están diciendo es, ¿en qué situación de estas la velocidad lineal, o sea, la velocidad de la bola es mayor? Pues si ustedes estuvieron atentos a clase las semanas pasadas, ya ustedes saben, ¿vale?, que la velocidad, por ejemplo, si se está moviendo en sentido antihorario, la velocidad siempre va en la tangente. La velocidad es tangente a la trayectoria. Como la trayectoria es un círculo, la velocidad tiene que ser tangente a ella y lleva la misma dirección del movimiento, ¿no? Eso se llama velocidad. Esa es la velocidad. La velocidad. Y es un vector, como se ve aquí, es un vector. La velocidad yo la puedo calcular de la siguiente forma. Esto lo vimos en la clase pasada. La velocidad es un vector que es igual a R por W, en dirección, en dirección tangencial. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de esto? ¿Qué significa? Ojo, esto es un vector, ¿no? Esto lo que me está diciendo es, el vector velocidad se puede calcular como R por W, R siendo el radio del círculo, que en este caso es la longitud de la cuerda o de la cadena, y W es la velocidad angular con que se mueve. Esto lo vimos en la clase pasada. W es la derivada del ángulo, ¿sí? W es la derivada del ángulo. Eso lo vimos en la clase, eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? W es la derivada de T. En dirección tangencial.
Dirección tangencial. Acuérdense de la clase pasada también que existen dos direcciones importantes en el movimiento circular. La dirección normal, que siempre va hacia afuera positiva, y la dirección tangencial, que siempre va positiva en dirección donde avanza el movimiento. Esto es, de hecho, déjenme lo escribo aquí, que estoy con el mouse y es un poco incómodo. Esto es normal y esto es tangencial. Estos son vectores unitarios que van en dirección normal y en dirección tangencial. Acuérdense que ya se lo explicamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usar esto, como me están preguntando, es la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad. Entonces tengo que usar esta ecuación para calcular la velocidad para esta situación y la velocidad para esta situación. Entonces vamos a calcular primero la velocidad que tiene en la situación 1, o sea, aquí. Pues la velocidad en la situación inicial no es más que R, pero R es lo mismo que L, 0.6 metros, multiplicado por W, pero W es la velocidad angular. En este caso son 8 revoluciones sobre segundo. ¿Vale? Acuérdense que yo siempre les he dicho que cuando van a multiplicar algo que sea angular, sea teta. ¿Vale? Siempre que vayan a operar o multiplicar o dividir algo que sea angular, o sea, teta, velocidad angular o aceleración angular, cualquiera de las tres, siempre la tienen que pasar radian. Sea radian sobre segundo o radian sobre segundo cuadrado. En este caso, radian sobre segundo, porque es velocidad. Aquí me lo están dando en revoluciones. ¿Qué es una revolución? Una revolución es una vuelta. ¿Cuánto es una vuelta? 360 grados. Profe, ¿y cuántos son 360 grados? Pues son 2pi radianes. 2pi. ¿Vale? Una revolución son 2pi. Entonces yo tengo que convertir estas revoluciones a radianes. ¿Cómo hago para convertirlo? Sencillo. Multiplico esta parte de aquí. ¿Vale? Los pi van abajo, arriba 2pi dividido entre la revolución. Una revolución. Aquí entonces, esta revolución se cancela con esta. Y entonces ya te queda radian arriba y segundo abajo. Y el radian que te queda aquí se multiplica por el metro, entonces ya te va a quedar en metro sobre segundo. ¿Vale? Si quiere ahorita analizamos esa ecuación, esas unidades. Entonces aquí la velocidad inicial, ¿cuánto es? ¿Cómo lo calcula? 0.6 por 8 por 2 por pi es 3,1416, ¿no? Y ya, así ya te da. ¿Cuánto es? ¿Quién me hace el favor y multiplica, por favor? Colabórenme con eso. ¿Quién está haciendo la multiplicación? 0.6 por 8 por 2 por pi. A mí me dio 30,15, profe. ¿Sí cerrado? 30.15. No, señor, da 30,159,28 y otros números. Vale, está bien. 30.159. 30.159. Eso lo podríamos aproximar a 16, ¿no? A 6 aquí. Metro sobre segundo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos hasta allí? Geraldine dice que es 30,14. Entonces, por favor, dudas, preguntas, quejas, reclamos hasta allí. Claro, la pregunta es, ¿cuál velocidad lineal es mayor? ¿En esta situación o en esta? Ahora nos toca hacer esta situación. Es simplemente aplicar la misma fórmula, a ver si nos da mayor y cuál es mayor. Dudas, preguntas, quejas, reclamos.
Si no entendieron algo, si se distrajeron, si... Bueno, no tienen duda, o sea, todo quedó claro o nadie entendió nada, una de dos. Entonces, echemos para adelante. Entonces, ahora me toca calcular la misma velocidad lineal, pero para la segunda condición. Vamos a hacerlo con azul para que se vea que es de ese. Entonces, la velocidad final, o sea, para la condición 2, más bien, es la longitud de la cadena, que son 0,9. Ahora es mayor la longitud de la cadena, por la velocidad angular que tiene la bola de acero girando, que son 6 revoluciones sobre segundo. Nuevamente, hay que convertir las revoluciones a radianes. Eso se hace multiplicando 2 por pi dividido entre una revolución. ¿Vale? Aquí si le puedes colocar pi o 3.1416. ¿Vale? Da igual. ¿Quién me ayuda con esa multiplicación, por favor? BF, que es la velocidad lineal, pero al final, o sea, con esta situación, ¿cuánto vale? Eso ya sabemos que va a dar metros sobre segundo. 33,92 y otros decimales, profe. 33,92, ¿qué? 92. Sí, por eso. O sea, 33,9292. 92, 92. Entonces eso lo podríamos aproximar aquí a 3. Es más, y si quiere lo podríamos aproximar a todo, como esto es 93. Bueno, sí, queda así. O si como este es 9, si lo quieres trabajar sin más decimales, entonces esto podría pasar a 34. ¿Vale? Pero no, dejémoslo así, en decimales con 2 decimales. Como el otro también lo estamos trabajando con 2 decimales. ¿Vale? Entonces, están. Sergio, ya te respondo la pregunta, ¿vale? Entonces terminemos aquí. Entonces, claro, fíjate que para la primera situación, la velocidad lineal es 30.16 metros sobre segundo. Y para la segunda situación es 33.93 metros sobre segundo. Si las cuentas quedaron hechas, bien hechas, ¿no? Que yo aspiro que sí. Entonces, ¿cuál de las dos situaciones genera una velocidad lineal más alta de la pelota? Pues lógico, ¿no? Ahí se ve claramente que es esta de aquí. La segunda situación, esta de aquí, es la que genera una velocidad lineal más alta, ¿no? ¿Vale? Hasta ahí dudas, preguntas, aparte de la de Sergio que me dice por qué hay que multiplicar por 2pi. Ya mismo le digo eso. ¿Dudas, preguntas sobre el problema? Hasta ahí hemos hecho la parte A. Esa es la parte A, ¿no? Bueno, Sergio dice, profe, ¿y por qué hay que multiplicar por 2pi? Bueno, vamos a tratar de respondérselo de una forma sencilla, que es la siguiente. Vale. ¿Qué unidades son estas? Revolución sobre segundo. Pero cuando yo estoy operando con grados, con ángulos, yo ya les dije la vez pasada que yo no puedo operar ni revoluciones ni grados, sino radianes para poder multiplicarlos con las otras unidades. Eso es así. Ahora, entonces me toca convertir esta revolución a radianes. Para eso, entonces me toca buscar un factor de conversión. Si ya yo sé que una revolución, que es lo que está aquí, una revolución son 2pi. ¿Por qué? Porque 360 grados son 2pi, acuérdate de eso. Pi son 180 grados, o sea, de aquí desde 0 grados hasta 180 son pi. Y 2pi sería desde 0 hasta 360 grados.
sea, si no sabías eso, pues bienvenido al conocimiento. Pi son 180 grados. Entonces 2pi será 360. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, como aquí yo tengo que es revolución, o sea, una revolución, ¿cuánto equivale una revolución? Pues a 2pi, a 360 grados o 2pi radianes. Aquí te queda radian. Entonces, cuando hagas esto, ya esto pasó de revoluciones sobre segundo, pasó a radian por segundo, que es como se puede operar. Acuérdense que ya yo les había dicho. Siempre cuando usted vaya a operar un ángulo, una velocidad angular o una aceleración angular, debe estar en radianes, siempre. Entonces, claro, por eso multiplico por 2pi, para poder convertir la revolución a radianes. Y una vez aquí ya está radianes, cuando radianes se multiplica con una dimensión de verdad, por decirlo así, como metro, kilómetro, desaparece directamente en radianes, desaparece. Lo que se llama una unidad muda, se llama. Cuando hay otra, desaparece. Cuando no hay ninguna y está involucrado cálculo con ángulo, aparece, por decirlo así. ¿Estamos o no? Vale, entonces esa era la primera parte. Ahora, la segunda parte es la siguiente. Básicamente lo que te están pidiendo es, con estas condiciones iniciales, calcula la aceleración normal. Y con estas condiciones finales, calcula la aceleración normal. Eso es lo que te están pidiendo, no te están pidiendo más. Calcula la aceleración normal para cada caso. ¿Vale? Voy a borrar una parte que es esta de acá para poder ocuparlo para el problema. ¿Continuamos? ¿O hay alguien que tiene alguna duda? Vale, entonces vamos a continuar. Entonces voy a borrar esta parte. Muchachos, ¿qué está pasando con la asistencia? Últimamente casi no se conecta gente, ¿no? Aunque igual las clases quedan grabadas, ¿no? Eso tampoco pasa nada por eso. Bueno, ahora me están pidiendo, calcule la aceleración normal para este caso y para este caso. Vamos a recordar, solo por recordar, ¿no? Porque yo sé que ustedes ya saben. Por ejemplo, un punto que se está moviendo con movimiento circular, ¿vale? Tiene una aceleración que se puede calcular de esta forma. Un vector de aceleración que se puede calcular de esta forma. El vector de aceleración es igual a la aceleración normal en dirección normal más la aceleración tangencial en dirección tangencial. Y profe, eso parece una bobada. Sí, parece una bobada. Ahora escribimos bien lo que quiero decir. No se preocupe. Ay, perdón. Esto va aquí y esto va aquí. ¿Dónde ET es el vector unitario en dirección transversal, que es este que está aquí? Y EN es el vector unitario en dirección normal, que es este que está acá. Ahora, ¿qué es AN y AT? Pues aceleración normal y aceleración transversal. ¿Cómo se calculan? Pues AN, la magnitud, porque una magnitud se puede calcular de varias formas. Por ejemplo, velocidad lineal al cuadrado dividido entre radio del círculo. La velocidad entre radio. O también la puedo calcular como el radio del círculo por la velocidad angular. Tienes esas dos fórmulas para calcular. Y la aceleración tangencial, solamente hay una sola fórmula, que es el radio del círculo que describe por alfa. Ya mismo la escribo aquí. Por alfa. ¿Qué es alfa? La aceleración angular. Acuérdense de eso. ¿Sí se acordaban de eso o no? Eso lo dimos en clase, ¿no? Lo dimos las últimas dos clases, hemos pasado en eso. ¿Qué te están pidiendo en este problema? Mire usted, calcule la aceleración normal para este caso y calcule la aceleración normal para este caso.
Entonces vamos a calcularla. Primero en negro para el primer caso. Entonces me quedaría así. La aceleración normal en el primer caso es igual a la velocidad lineal al cuadrado, que ya la tengo aquí, o entre radio, o sea, entre la longitud de la cadena. Esa es una forma. O también lo podría calcular como el radio del círculo, que es la longitud de la cadena, 0,6, por la velocidad angular, que es 8. Como quieran, da lo mismo. Yo lo voy a calcular con la velocidad lineal. Entonces me quedaría velocidad lineal, que es 30,16 metros sobre segundo, todo al cuadrado, dividido entre radio. Pero el radio es la longitud de la cadena. El radio del círculo que describe la bola es la longitud de la cadena. ¿Vale? ¿Cuánto da eso, por favor? Claro, como es una aceleración, ya sabemos que tiene que dar metros sobre segundo al cuadrado. Ya explico lo de las unidades. ¿Quién me ayuda con la operación, por favor? Entonces, 30,16 al cuadrado dividido entre 0,6. A mí me dio 1516,042. A Natalia le dio eso. ¿Quién más me colabora? Él le dio 1516,042. Eso lo podríamos aproximar, o lo podríamos dejar así, ¿no? Así. Si alguien más está haciendo la operación, que me diga cuánto le dio, por favor. Si no, pues dejamos ese valor. Vale. Sí, si queremos operar solamente con dos cifras, pues podríamos dejarlo en 0,4. Bien, listo. Ahora, la misma pregunta. Bueno, las unidades. Pues hagamos las unidades, ¿no? Por si acaso alguien tiene duda de las unidades. Arriba queda metro sobre segundo, pero al cuadrado. O sea que me queda. Metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Sí ves? Esto de arriba, dividido entre metro. Agrego la unidad, entonces, centros por centro y extremos por extremo. Pero fíjate que un metro de aquí se va con uno de arriba, ¿vale? Están arriba, arriba, abajo, abajo. Para poderlos eliminar tienen que estar en el mismo sitio. Arriba, arriba, abajo, abajo. No puedo eliminar, por ejemplo, si este metro estuviera aquí, no lo puedo eliminar. Entonces, uno de arriba se va con uno de abajo. ¿Qué te queda aquí? Te queda metro arriba, segundo cuadrado abajo. Ya, eso es lo único que te queda. ¿Sí ves? ¿Duda, pregunta, quejas, reclamos hasta allí? Y finalmente, lo otro que hay que hacer ahora es calcular lo mismo, pero para la segunda condición. Vamos a hacerlo en azul, ¿no? Vamos a calcular la aceleración normal, pero para la segunda condición, que es velocidad lineal al cuadrado, pero la velocidad lineal es esta que está aquí, es 33,93 metros sobre segundo. Todo eso al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre la longitud de la cuerda, o lo que es lo mismo el radio del círculo que describe la pelota de hierro, que es 0,9. Cuando hagas eso, te tiene que dar en metros sobre segundo cuadrado, como ya explicamos anteriormente. Ay. Bueno, ¿quién lo va haciendo, porfa, mientras que lo vuelvo a escribir? Esto sería 33,93 metros sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre 0,9 metros. Todo eso tiene que dar en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto da, por favor? ¿Quién me colabora con eso?
$1,279,161. 1.279, 161. 161. Si lo vamos a dejar con dos cifras decimales, pues sencillamente quitamos esta y ya lo dejamos así. ¿Vale? ¿Vale? Y ese sería el valor de la aceleración normal en el segundo caso. Hasta allí ya hicimos todo lo que preguntaron en el problema. Pero ahora yo quiero saber cómo graficamos estas aceleraciones. Para eso voy a dibujar el punto que está girando, lo voy a dibujar aquí, por ejemplo. Fíjate que esta es la componente, en ambos casos no da igual. Esta es la componente del vector aceleración, pero en la normal, en dirección normal. ¿Cómo así en dirección normal? O sea, en dirección radial o dirección normal. ¿Cuál es la dirección normal? Es la dirección que va desde el origen hasta el punto, en esa dirección, o sea, en dirección radial. Pero, por ejemplo, si esta es la posición, vamos a dibujar este vector en esta posición, entonces sería 1516. Él siempre va hacia adentro. La aceleración normal siempre va hacia adentro. Entonces sería 1516, sería más o menos ese vector. Esto para la primera condición. Por ejemplo, dibujemos para la segunda condición el vector en azul. Sería 1279. Sería prácticamente en esa misma posición, sería lo mismo, pero más corto, ¿no? Porque es más corto. No es 1500, sino 1200.